de la Tierra para los datos rurales, ¿sí? Se veían agrupamientos de los valores de la Tierra para diferentes zonas varias de Córdoba, en este caso para una ciudad de San Francisco, una ciudad importante en la provincia. Vemos que los valores que están más en el centro se parecen más que aquellos que están más alejados. A medida que nos alejamos del centro, los valores tienden a ser algo diferente, ¿sí? O sea, se ven concentraciones de valores más parecidos en posiciones más cercanas en el espacio. Entonces, ¿cuál es la idea final? En definitiva, la idea es generar un mapa de variabilidad espacial, o sea, hacer predicciones en los sitios donde no tenemos observaciones. Yo tengo una observación en este punto, 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 pero quisiera predecir en los sitios que no tengo observación. Yo tengo una observación aquí, pero no tengo una observación acá. Entonces, quiero estimar o predecir el valor en ese punto, ¿sí? Entonces, esto va a ser en definitiva el producto final que les mencionaba recién, que es generar este mapa de variabilidad espacial, donde voy a estar viendo o haciendo predicciones de los valores de la Tierra o de la variable que sea en los sitios que no tengo muestreados, pero para la cual es necesario que mi variable tenga una estructura de autocorrelación espacial. Si mi variable aleatoria, la que sea, el valor de la Tierra, no tiene una estructura de autocorrelación espacial, por ejemplo, el índice de Moran me da un valor de 0, probablemente no tenga sentido generar como producto un mapa de este tipo, porque no hay una estructura de autocorrelación espacial. Su variabilidad es totalmente aleatoria, ¿sí? Estoy pensando en un caso donde, por ejemplo, el índice de autocorrelación espacial de Moran sea un valor de 0, ¿sí? Nosotros queremos que la autocorrelación espacial sea alta y que sea positiva, como podemos pensar que se da en este ejemplo que estamos observando aquí, ¿sí? Entonces, el índice de Moran, como un ejemplo de o como una técnica o como una medida de análisis exploratoria, nos permite cuantificar en algún punto si la variabilidad está estructurada espacialmente o no. Después ya vamos a ver que esto puede ser simplemente un análisis exploratorio. De hecho, aquí lo tengo como un análisis exploratorio, pero después más adelante vamos a construir funciones que permiten caracterizar esta estructura de correlación espacial de forma más completa, por ejemplo, por medio de los cálculos o los ajustes de funciones del semivariograma y demás. Van a poder caracterizar mejor si hay o no una estructura de correlación espacial y poder caracterizarla en forma más completa, digamos. Y el índice de Moran, de autocorrelación espacial de Moran global, nos va a dar un numerito, como yo bien le dije, entre -1 y 1. Vamos a tener que querer o deseamos que ese valor sea más cercano a 1. Pero con esta idea, si yo voy a volver para que nos hemos quedado con que dentro del análisis exploratorio queremos detectar estos outliers espaciales, ¿sí? Estos puntos que difieren significativamente de su vecindario. Y vamos a trabajar con esta idea de la autocorrelación espacial, pero en vez de calcular un único índice para todas mis observaciones, voy a calcular un índice de autocorrelación espacial para cada una de las observaciones. Con lo cual, ahora voy a pasar de lo que es el índice de autocorrelación espacial global de Moran al cálculo del índice de autocorrelación espacial local de Moran, ¿sí? Y para calcular el índice de autocorrelación espacial local de Moran, de nuevo aquí necesito calcular la matriz de pesos espaciales. Y esa matriz de pesos espaciales se va a calcular de la misma forma que vimos recién para el índice de autocorrelación espacial global de Moran. O sea, para cualquiera de estos análisis, la matriz de pesos espaciales se va a calcular de la misma forma, ¿sí? Por eso le decía recién que lo vamos a ver varias veces, lo vamos a ver después cuando veamos un análisis de componente principal espacial o multiespati, que también necesita como insumo calcular el índice de Moran, con lo cual tengo que definir esa matriz de pesos espaciales.
Para detectar los outliers espaciales voy a calcular, entonces, como bien les dije, un índice de autocorrelación espacial local de Moran, que básicamente eso lo voy a calcular para cada una de las observaciones. Y estas hubiesen sido, esto que estamos viendo acá, podría pensar que son todas mis observaciones, o en los ejemplos que estamos viendo aquí, cada uno de estos puntitos es una observación, y como bien le dije al principio, voy a calcular para cada observación un índice de autocorrelación espacial local. A partir de ese índice de autocorrelación espacial local de Moran, voy a proceder a identificar los outliers espaciales con la siguiente regla. Un punto o una observación que tenga un índice de autocorrelación espacial positivo, ¿sí?, y alto, aquí el rango puede ser mayor, que se vaya del menos 1 y 1, simplemente voy a pensar que es un valor positivo y alto, pero puede ser mayor a 1, o un valor negativo y muy bajo, que puede ser menor a menos 1. Entonces, aquel que tenga un índice de autocorrelación espacial local positivo y alto, significará que es una observación que es muy parecida a sus vecinos, ¿sí? Mientras más alto sea ese valor y positivo, diremos que es una observación que es muy parecida a su vecindario, que es algo en algún punto que uno esperaría que sea algo deseable, digamos. En este ejemplo, donde estamos viendo con la lupita, este punto es un valor que parece ser muy diferente a sus vecinos. Si yo calculo el índice de autocorrelación espacial local de Moran, este punto azul, que difiere mucho de sus vecinos, va a tener un valor negativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la idea que vamos a aplicar para reconocer estos outliers espaciales? Básicamente, calcular el índice de Moran local para cada observación y identificar aquellas observaciones que tengan un índice de autocorrelación espacial local negativo, ¿sí? Y le vamos a sumar una reglita más, así como el índice de Moran global me podía calcular la significancia estadística, es decir, yo puedo decir, calcular el índice de Moran global, que su índice de autocorrelación espacial es 0,80 y es estadísticamente significativo, es decir, que ese valor no se dio por el azar, sino que realmente existe. Bueno, en el caso del índice de autocorrelación local también tenemos la posibilidad de asociar un valor de significancia a ese índice de autocorrelación local y de decir si ese valor puede ser que tenga un índice de autocorrelación local negativo, pero si es significativo o no. Entonces voy a detectar aquellos que tengan un valor que sea negativo de autocorrelación espacial local y que sean estadísticamente significativos, ¿sí? Después uno puede llegar a flexibilizar esa regla y considerar, o por lo menos identificar y visualizar aquellos que tengan índice de autocorrelación espacial negativo, todo lo que tengan valores, por así decirlo, menores a 0. Bueno, yo digo, muéstreme en estos datos, después yo me puedo ocupar de observarlos y determinar, al menos con el conocimiento de expertos, si esos puntos o observaciones que tienen índice de autocorrelación espacial negativo los podría considerar outliers espaciales, o si realmente cuando los analizo en detalle hay muchos que son valores que están correctos porque corresponden a sitios que tienen, no sé, son puntos que, por ejemplo, en esto que son valores de campos rurales, es un campo que cayó en una zona inundada o tiene una particularidad que hace que su valor decaiga abruptamente respecto a su vecindario. Entonces, uno podría después hacer un análisis un poco más detallado y no tan automatizado para definir si realmente son outliers espaciales o no. Después también hay algunas herramientas que se suelen utilizar para eliminar, para detectar estos outliers espaciales, como uno que se llama un gráfico de dispersión de Moran o el Moran plot, que básicamente lo que me va a mostrar o generar, digamos, un gráfico donde lo que voy a ver es el valor de la variable en cada uno de
cada uno de los puntos de lo que he observado de mi variable, el valor de la variable en cada uno de esos puntos que he observado respecto al valor de la variable, pero en su vecindario, ¿sí? Entonces, yo espero que el valor de la variable sea muy parecido al valor de su vecindario. Entonces, si eso sucede, seguramente voy a tener como una línea perfecta donde cada uno de los puntitos tiene un valor similar, digamos, a el valor promedio de la variable en su vecindario, ¿sí? Entonces, con esta relación que se establece entre el valor de la variable y el valor de esa variable en su vecindario, se hace un ajuste de modelo de regresión. A partir de ese modelo de regresión se identifican puntos que, digamos, se consideran como puntos influyentes en el ajuste de ese modelo de regresión, y esos puntos influyentes luego se los considera como posible outlier espacial, ¿sí? Por ejemplo, todos estos puntos que están marcados aquí en negrito se los considera como posibles outlier espaciales. Hay a veces que el índice Moran global, el gráfico de Moran marca algunos puntos, digamos, de más, pero es una herramienta más que uno podría utilizar para la detección de estos puntos raros, ¿sí? Por ejemplo, aquí esto que está marcado aquí, fíjense que son valores que tienen de una variable dada, valores cercanas a 25, y en su vecindario hay valores de 15. ¿Sí? Lo mismo que estos que están por aquí, tienen valores cercanos a los 25 y en su vecindario hay valores de 35. O estos que están aquí, en valor de la variable tienes valores cercanos a 40, pero esa misma variable en sus vecinos, esos mismos puntos en su vecindario, tiene valores de 20. Bueno, así va marcando el gráfico de Moran en esos posibles puntos que se pueden considerar como outlier globales. Nosotros nos vamos a concentrar, o vamos a ver un ejemplo donde trabajemos con el índice de autocorrelación espacial local de Moran para identificar aquellos que tengan índice de autocorrelación local de Moran negativo y que sean estadísticamente significativos para proceder a su identificación y posteriormente eliminación de esos datos. Bueno, finalmente después uno cuando hace esa parte de lo que sería la depuración de los datos, ver cómo es la distribución de la variable, también por qué no hacer alguna estadística descriptiva como con las medidas de posición, dispersión, ver gráficos de correlación entre las variables, si tengo medido más de una variable, bueno, hacer hasta un análisis de componentes principales, si tengo muchas variables como para hacer un análisis exploratorio previo. También dentro de esto es importante evaluar la presencia de tendencias espaciales. ¿Qué pensaría? Aquí viene esto de detectar tendencias espaciales, que bueno, uno puede, como les mencioné al principio, entre los supuestos del índice de Moran o para poder hacer el ajuste de los semivariogramas y demás, hacer el análisis geoestadístico, que vamos a hablar un poco después en los encuentros presenciales, es importante los supuestos que le mencionaba respecto a que la media y la varianza tienen que ser constantes. Esos supuestos a veces uno los tiene que suponer, no queda otra, o uno a veces también puede hacer algún tipo de gráfico exploratorio, por lo menos para detectar que si la media y la varianza, o que la media no es constante, o que si hay tendencias, es decir, cambia esa media, ¿a qué se debe? Y muchas veces esos cambios pueden darse a tendencia que se da por su posición ya sea con respecto a la longitud o a la latitud. Entonces, es común hacer gráfico exploratorio donde yo voy a poner el valor de la variable versus el valor versus su posición en el eje X o la longitud, y el valor de la variable versus su posición en Y o la latitud. Entonces, si yo observo tendencia, como puede ser en este caso o en este otro, estaríamos incumpliendo los supuestos de estacionariedad que se requieren para hacer estos análisis geoestadísticos, con lo cual podría pensar, si yo hice un cálculo de índice de autocorrelación espacial de Moran, bueno, uno debería tomar, digamos, con pinzas los resultados de esa estimación que he realizado, dado que no se cumple ese supuesto.
Entonces, por eso de aquí a uno a veces también dentro del análisis exploratorio puede observar si la variable que estoy analizando